Pasamos ahora a comenzar a incorporar la probabilidad, a incorporar el aspecto probabilístico dentro de este modelo. En lugar de tener conexiones que directamente se definen con una regla determinística, en el caso anterior, en el ejemplo, habíamos usado ese acumulador que si valía tal número, entonces sí o sí se saltaba al estado más cercano. Ahora vamos a pensar que las transiciones son probabilísticas. Fíjense acá, entre el estado 1 y el 2 hay asociada una probabilidad de transición A1,2. Esa probabilidad de transición dice básicamente si estando en el estado 1 es más probable que salte al 2 que salte al 3. Entonces yo me puedo imaginar que si esa probabilidad de transición vale 0,1, yo estando en el estado 1 puedo tirar un número del 1 al 10 y si sale 1 salto al 2 y evidentemente esta otra, la A13, valdrá 0,9, quiere decir que si sale cualquiera de los otros números me voy al estado 3. Pero fíjense que yo estando en el estado 1 no tengo ninguna certeza de a cuál estado voy a saltar en el próximo instante de tiempo. Así que acá estoy incorporando las probabilidades a las transiciones. Lo otro que se puede observar es que siguen siendo las salidas del modelo directamente asociadas al estado. Acá hay una similitud con lo que se usa en bioinformática, donde acá están los nucleótidos de una secuencia de ADN, simplemente para dar un ejemplo aplicado, y vamos a analizar un poquito más a ver cómo funciona este modelo. Las reglas de transición, como yo les decía, ahora son probabilísticas y se basan en generar algún número al azar, podría complicarse con alguna distribución, pero en principio lo vamos a hacer simple, y decidir a qué estado se salta de acuerdo a ese número que se generó. Vamos a ver cuántas posibles secuencias de salida puede dar este modelo. Como ustedes ven, el modelo anterior que teníamos, el determinístico, dado un valor inicial del acumulador, o depende mucho del caso, como podría ser un semáforo, siempre genera la misma secuencia de salida, es bastante trivial el uso. Sin embargo, acá hay una pregunta interesante, que es que este modelo puede generar en principio cualquier secuencia de salida. Si bien, no todas con la misma probabilidad, podría generar la secuencia 1, 2, 3, 4, a pesar de que habíamos dicho que la probabilidad entre el 1 y el 2 era baja, y más probablemente también va a generar la 1, 3, 4 y así, ¿no? Así que tenemos ahora un modelo que puede generar potencialmente cualquier secuencia de salida, pero que no todas esas secuencias de salida tienen la misma probabilidad. Así que este modelo en algún sentido tiene una mayor potencia, tiene una mayor riqueza para el modelado. Ahora vamos a hacer una pregunta inversa. Si yo observé que la secuencia de salida es alguna en particular, por ejemplo en este caso ACC, G, C y T, ¿cuál es la probabilidad de que este modelo, con determinadas probabilidades de transición conocidas, haya generado esa salida? Esa es la pregunta que generalmente se hace en este tipo de modelos. Se arma un modelo, se estiman las probabilidades de transición para que ese modelo represente algunos datos en particular, y luego lo que uno se pregunta, dado un dato, una observación de la realidad, es cuál es la probabilidad de que este modelo la haya generado. Así que, ¿cómo podemos plantear la resolución de este problema? Como sabemos, hay una relación directa entre el valor de la salida y el estado en el que está el modelo. Eso ayuda mucho. Quiere decir que si nosotros
sabemos cuál es la secuencia de salida, también sabemos cuál es la secuencia de estados por la que pasó el modelo. Y vamos a suponer que tenemos definida o conocida la matriz de probabilidades de transición en el modelo. Acá tenemos algunos casos particulares. Fíjense, del estado 1 tenemos la posibilidad de saltar al 2 o al 3. Vamos a suponer en este caso que la probabilidad de saltar al 2 o al 3 es 0,5, o sea que el modelo por igual, estando en el estado 1, puede saltar a cualquiera de esos dos. Ahora bien, vamos a ver, si estamos en el estado 2, ahora nos ubicamos en la segunda línea. Estando en el estado 2 no podemos quedar en el estado 2, podemos saltar al 3 y también podemos saltar al 4. Y vamos a suponer que tenemos estas probabilidades de transición. Sí, quedarnos en el estado 2, esta sería la fila columna 2, 2 de la matriz, tiene 0,25. Saltar al 3 tiene 0,25 y a algún lado tiene que ir, así que tenemos que completar el 1. Saltar al 4 tiene 1/2. Y lo mismo tenemos para el estado 3, que puede volver al 2. Fíjense en este 1/2, acá estaría el 3 volviendo al 2. Quedarse en el 3, acá está el 1/4, o saltar al 4. Finalmente, en el estado 4 no nos queda otra que terminar, por lo tanto en el estado 4 no se puede saltar a ningún estado más, por eso son los ceros que están en la última columna. Algo parecido pasaba con el estado 1. El estado 1 no se podía quedar en sí mismo, no podía repetidamente, sí o sí tenía que saltar al estado 2 o al estado 3 en este caso. Y fíjense también que el resto de la columna se completa en 0 porque, dado que el estado 1 es el inicial, ningún otro estado puede volver al estado 1. El estado 1 solo en este caso se utiliza para iniciar el modelo. Fuera de esa inicialización ya no se puede volver al estado 1. Así que teniendo este conocimiento, ya muchos se darán cuenta cómo calcular esa probabilidad, la probabilidad de que el modelo haya generado la secuencia. Acá simplemente tenemos que saber a partir de la secuencia de salida cuál es la secuencia de estados. Claramente si comenzó con la A estaba en el 1, si saltó a la C quiere decir que se fue al estado 2, que es el que emite la C. Después se quedó en la C, quiere decir que usó el link entre el 2 y el 2, o sea, volvió al estado 2, y así con todos los demás sabemos perfectamente cuál es la secuencia de estado. Para cada una de estas transiciones entre estados, sabemos, porque tenemos la matriz de transiciones, cuál es la probabilidad de que haya ocurrido. Por lo tanto, tenemos el problema solucionado. Multiplicando las probabilidades, simplemente podemos saber cuál es la probabilidad de que haya ocurrido exactamente esa secuencia. Tenemos acá la probabilidad de, estando en el estado 1, saltar al estado 2, es esta. Esta es la A12. Luego esa probabilidad se ve disminuida porque estando en el estado 2, uno podría quedarse en el estado 2, saltar al 3 o saltar al 4. Sin embargo, elige quedarse en el estado 2, se está repitiendo la C. Y así se va reduciendo la probabilidad hasta llegar a la probabilidad de que se haya emitido esa secuencia.